Buenas amigos electromecánicos, en este tutorial vamos a tocar un tema, un sensor que bueno, pues tiene una cierta complejidad. Simplemente voy a intentar, o vamos a intentar explicaros qué verificaciones podríamos hacer con el osciloscopio y que realmente un poco que entendierais o tuvierais una idea de cómo funciona. El sensor que vamos a ver es la sonda lambda de banda ancha. La mejor diagnosis, también la podéis hacer una buena diagnosis utilizando el equipo de diagnosis, porque este sensor, a diferencia de los sensores de sonda, las ondas lambdas de salto, la señal de salida es una corriente de muy poco valor, que en el calculador esa corriente se transforma o es interpretada, se transforma en un nivel de tensión y es interpretada como información de riqueza de la mezcla. Comentaros que las ondas lambda de banda ancha, la ventaja que tienen con respecto, tiene varias ventajas con respecto a las ondas de salto. En primer lugar, que son capaces de medir con bastante precisión valores del factor lambda desde mezclas muy ricas hasta mezclas muy pobres, cosa que una sonda lambda de salto no puede hacerlo. La sonda lambda de salto, el problema que tiene es que tiene una tensión de salida casi constante cuando la mezcla es muy pobre que cuando es poco pobre, o sea, bascula alrededor del lambda 1 y hay, tanto en la zona de mezclas ricas como en la zona de mezclas pobres, el valor de tensión queda muy indefinido cuál es el factor lambda real. Es decir, que digamos que se les llama precisamente sondas de salto porque se produce un básculo una basculación de la tensión de salida en el momento que se produce el paso de mezcla rica a mezcla pobre, pero no hay una información precisa de qué valores va adquiriendo el factor lambda a medida que me voy aproximando a lambda 1, por ejemplo desde mezclas ricas, o lo mismo en la mezcla pobre. Luego, la primera ventaja que tiene la sonda lambda de banda ancha es que puede medir valores de factor lambda pues muy separados de lambda 1, mezclas muy ricas o mezclas muy pobres. Tanto es así que puede utilizarse en un diésel, que la mezcla es muy pobre. Bien, ¿qué más ventajas tiene? Pues la siguiente ventaja que tiene la sonda lambda es que las ondas de salto, el control, para conseguir controlar la riqueza de la mezcla, utiliza un circuito en interior del calculador, que es un circuito integrador, que va incrementando el tiempo de inyección o reduciéndolo y así está fluctuando continuamente, consigue ir corrigiendo el valor lambda, de forma que el valor lambda promedio es 1, pero realmente siempre está oscilando entre rica y pobre, rica y pobre, rica y pobre, y lo hace continuamente. Y la sonda lambda de banda ancha, la ventaja que tiene es que como puede dar una información muy concreta al calculador de cómo va evolucionando el factor lambda, pueda ir aplicando pequeñas correcciones y no tiene por qué estar saltando continuamente o de forma tan brusca entre rica y pobre. Luego, lo que se hace es reducir el consumo de combustible y también las emisiones de dióxido. Luego, en principio, es un sensor que va a hacer que el motor funcione de forma más económica. Digamos, bueno, pues estas podríamos ser un poco las ventajas que podríamos tener en este tipo de sensor. Ahora os voy a explicar un poco cómo funciona, para que tengáis una idea clara de cómo funciona, y después pasaremos a hacer unas verificaciones con el osciloscopio para que veáis lo que voy a explicaros ahora, que efectivamente lo podemos medir en la realidad. Bueno, aquí he dibujado una serie son como láminas de óxido de circonio, es decir, igual que ocurría en una sonda de salto. O sea, una sonda de salto está hecha de este material, es un material cerámico, que es el óxido de circonio. Pues mirad, esta placa que tengo aquí, esta es una placa de óxido de circonio, una laminita de óxido de circonio, esta es otra laminita de óxido de circonio. Es decir, el sensor básicamente está constituido por dos laminitas de óxido de circonio. ¿Qué característica tiene el óxido de circonio? Bueno, pues el óxido de circonio es un material cerámico que permite que los iones de oxígeno puedan circular a través de él. Es decir, los iones de oxígeno podrían circular en un sentido o en otro, podrían circular a través de él. Digamos que se comporta como un material permeable para los iones de oxígeno. No para el oxígeno, para los iones. ¿Qué es un ion de oxígeno? Bueno, pues el oxígeno que hay en el aire, pues captura dos electrones que se los roba algún tipo de material y se transforma en un ion con dos cargas negativas. Esto es un ion. Es decir, el óxido de circonio permite la circulación de esto, de los iones, no del oxígeno. Es decir, para que los iones, para que el oxígeno circule, tiene que transformarse en ion y para eso tiene que coger en una de las caras dos electrones.
La sonda lambda de banda ancha básicamente está hecha de dos láminas de óxido de circonio. El óxido de circonio es un material cerámico que tiene la propiedad de permitir que los iones de oxígeno puedan atravesarlo, puedan circular a través de él, como si fuera un material poroso para ellos. Y precisamente vamos a aprovechar esta propiedad para medir concentraciones de oxígeno. La primera lámina que vemos aquí, esta que vemos, mirad esto que tengo representado aquí en rojo, estos son los gases de escape, por aquí van los gases de escape, el flujo de gases de escape, y en los gases de escape hay oxígeno y hay pues CO2, hay CO, hay HCs, hay otra serie de sustancias producidas en la combustión. Pero en realidad nosotros nos vamos a fijar en el oxígeno libre, no combinado. Fijaros, aquí el oxígeno está combinado, forma parte de la molécula de CO2. Aquí está combinado, forma parte de la molécula del monóxido. También va a haber agua, vapor de agua. También tiene oxígeno, pero combinado. Realmente nosotros lo que vamos a intentar medir, lo que se trata de medir es el oxígeno libre, el que no se combinó. El que se combinó con el carbono del combustible, con el hidrógeno de los hidrocarburos, eso es lo que tiene que ocurrir. Pero si el motor está dosificando la mezcla correctamente, lo que tiene es que haber muy poco resto de oxígeno sin combinar. Ya borro esto y ahora voy a explicaros lo que va a ocurrir cuando yo tengo un átomo, un ion de oxígeno con carga negativa metido aquí, en la ranura que tiene. Esta ranura está en comunicación. Esta cavidad que hay aquí está en comunicación por un paso, por una ranura, con los gases de escape. Luego, hacia aquí, van a entrar gases de escape que van a contener oxígeno. Si la mezcla es muy rica, habrá muy poco oxígeno libre. Si la mezcla es muy pobre, habrá mucho oxígeno libre, pero siempre va a contener algo de oxígeno. A estas láminas de óxido de circonio, lo que se le hace es que se les coloca un electrodo sobre las superficies, sobre ambas caras. El electrodo es esto que tengo pintado aquí en negro, es un electrodo metálico, un electrodo conductor, ¿lo veis? Otro en la cara inferior. Y separado entre ambos está el óxido de circonio. El óxido de circonio conduce mal la corriente eléctrica, es un material cerámico, es un material aislante. Y este electrodo superior lo conectamos a un terminal con un cable que sale al exterior de la sonda lambda y va a ser rojo. Normalmente las sondas casi de 5 y de 6 cables suele ser rojo, es decir, vamos a tener un terminal rojo, un cable rojo que va a ir conectado a este electrodo en la parte superior. El electrodo de la parte inferior, esta otra lámina que tenemos aquí de óxido de circonio, también tenemos un electrodo metálico colocado aquí, con su terminal aquí. Lo unimos conjuntamente, los dos, el de la cara inferior de esta de aquí y el de la cara superior de esta de aquí, a un cable que sale hacia el exterior de la sonda que va en amarillo. A esta primera lámina que tenemos aquí, de óxido de circonio, la vamos a llamar celda de bombeo. Y esta segunda lámina la vamos a llamar celda de Nernst. Esta va a comportarse como una sonda de salto, igual que una sonda de salto. Y esta va a producir el siguiente efecto que os paso a explicar. Imaginaros eso, que tenemos aquí un ion de oxígeno con carga negativa. Vamos a suponer que este electrodo lo vuelvo positivo con respecto a este. Como el oxígeno tiene carga negativa, se podrá colar y puede circular libremente a través de la placa de óxido de circonio, como este, digamos, que tiene carga positiva con respecto a este, que la va a tener negativa, el ion circulará a través de ella y vendrá hacia aquí. Claro, está siendo atraído, él tiene carga negativa, está siendo atraído por la placa esta positiva. Luego en realidad es como si estuviera bombeando oxígeno de la ranura esta del medio hacia los gases de escape. Por eso le llamamos celda de bombeo. ¿Qué pasa cuando bombea iones de oxígeno? Bueno, pues os dije
que el óxido de circonio en sí es un aislante, es un mal conductor de la corriente eléctrica. Luego, los electrones que yo pueda aplicar aquí no van a poder circular por él prácticamente. Luego, si yo lo conecto a la corriente eléctrica, no va a circular corriente por él, porque es un aislante, es un material cerámico, es un material aislante. Pero los iones de oxígeno que tienen carga eléctrica, cuando circulan a través de él, una corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas, sin especificar si son cargas positivas, si son cargas negativas, si son iones o son electrones. Siempre que hay un tránsito de cargas eléctricas de un punto a otro, entre esos dos puntos hay una corriente eléctrica. Bueno, pues cuando bombea iones de oxígeno, se produce una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica la vamos a llamar corriente de bombeo. Y realmente esa corriente de bombeo va a ser la que el calculador valorará y de esa manera determinará si la mezcla es rica o la mezcla es pobre. Vamos a empezar con una mezcla rica. Pues tiene que bombear del poco oxígeno que hay en los gases de escape, porque la mezcla es rica, tiene que bombearlo y hacer que entre en la ranura esta. Para que eso ocurra, el oxígeno va a tener carga negativa, esta lámina, este electrodo de la celda de bombeo tiene que adquirir carga positiva con respecto a este. Eso significa que la tensión del cable rojo tiene que ser menor que la tensión del cable amarillo. Es decir, que cuando midamos con el osciloscopio, si ponemos la punta negativa del canal a masa y con la punta positiva tocamos en el cable amarillo de la sonda, veremos que vamos a tener 2,5 voltios de continua, que no va a variar. Bien, estamos diciendo que el potencial, el voltaje que va a tener el cable rojo tiene que ser menor. Luego el cable rojo, cuando esté bombeando oxígeno, porque la mezcla sea rica, pues lo que va a ocurrir es que el cable rojo va a tener un voltaje medido respecto a masa, como hicimos con el osciloscopio, va a tener un voltaje de menos de 2,5 voltios. ¿Correcto? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que entrará oxígeno aquí y en el momento que se alcanza ese valor de los dos, de cantidad de concentración de oxígeno equivalente a mezcla lambda 1, cualquier incremento de la cantidad de oxígeno aquí va a provocar que el voltaje aquí baje. Y en el momento que el voltaje aquí baje, va a empezar a bombear en sentido contrario, es decir, va a intentar mantener una concentración de oxígeno aquí similar. Lo que pasa es que cuando en los gases la mezcla sea rica, pues lo que va a ocurrir es que el voltaje en el cable rojo va a ser menor que el voltaje en el cable amarillo. Ahora vamos a suponer que la mezcla sea pobre. Voy a explicarlo aquí. ¿Qué pasa? Ahora aquí, en los gases de escape va a haber mucho oxígeno libre, pinto 5. Claro, como va a haber mucho oxígeno libre, el gas que se va a colar aquí va a tener mucho oxígeno libre, pinto 5, los que tiene ese ahí. Y resulta que la concentración, para que fuera mezcla lambda 1, la concentración de oxígeno tendría que ser menor. Tendría que ser, pues ya habíamos dicho, arbitrariamente habíamos dicho que 3 de estos o 2 que pinto. Quiere decir que ahora hay que sacar oxígeno de aquí y enviarlo hacia los gases de escape, bombearlo hacia afuera. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que para que el oxígeno recorra el camino inverso, este cable tiene que adquirir este terminal carga positiva y este tiene que adquirir carga negativa. Es decir, que ahora este siempre está a 2,5 voltios, luego ahora el cable rojo tiene que ser positivo, tiene que tener más voltaje. Es decir, que cuando en el momento que en los gases de escape la mezcla sea pobre, que habrá mucho oxígeno libre, el voltaje que voy a tener en el cable, en el terminal rojo, va a ser de más de 2,5 voltios.
Continuamente va a estar haciendo esto, va a estar oscilando, va a estar fluctuando el voltaje, bombeando oxígeno en un sentido y en otro, y luego lo veremos en el osciloscopio. Va a generarse una especie de señal variable en el tiempo, parecido a una especie de onda cuadrada, no es una onda cuadrada exactamente, y en función del tiempo, o sea, del tiempo que esté a valor positivo o al valor negativo, si está mucho tiempo a valor negativo, la corriente es negativa, y si está mucho tiempo a valor positivo, indicaría que la corriente es positiva. Si más o menos los periodos positivo y negativo son iguales, los dos, la corriente sería cero. Entonces, lo que evalúa el calculador es el valor medio de esas tensiones, que va a provocar valores medios de corriente, en un sentido o en otro, y así determina si la mezcla rica o la mezcla pobre. Realmente, lo que el calculador va a utilizar va a ser el valor de la corriente media, que se va a producir en la lámina de bombeo en función de la cantidad de iones y el sentido en el que circulen. Es decir, vamos a considerar que cuando circulan hacia este terminal, porque este terminal es positivo, es corriente positiva. Es decir, que lo que van a ser pues las mezclas pobres, pues vamos a estar con una corriente positiva, vamos a considerar positiva la que va, o sea, la que hace que el terminal rojo sea positivo, o sea, va a ser hacia arriba. Es decir, que cuando más pobre es la mezcla, pues yo que sé, lambda 2 o lo que sea, la corriente aumenta, es más grande, en ese sentido. Y esto es debido a que, bueno, pues imaginaros que esto es el osciloscopio, estos son 2,5 voltios, pues cuando la mezcla sea muy pobre, estará periodos muy grandes de tiempo arriba. Y esos periodos grandes, muy tiempo arriba, va a dar una corriente en este sentido grande. Cuando es lambda 1, pues la corriente es cero, significa que con lambda 1, si estos son 2,5 voltios, aproximadamente serán iguales los picos hacia arriba y hacia abajo, y el valor medio es cero. Y por el contrario, cuando estamos hablando de mezclas ricas, estaríamos con corrientes en el sentido inverso, es decir, ahora este sería negativo con respecto a este, pues lo que haría sería esto. Y estos periodos más grandes, cuanto más rica sea la mezcla. Es decir, esto nosotros no lo vamos a ver la oscilación de la tensión, pero lo que no vamos a ver es la corriente media. La corriente media sí la puedo ver con la diagnosis. Yo lo que voy a ver con el osciloscopio es cómo fluctúa el valor de voltaje. Bueno, para que la sonda funcione correctamente, pues es muy importante mantener una temperatura aquí, pues por encima de 650 grados centígrados, para que la velocidad de difusión de los iones de oxígeno sea bastante elevada o adecuadamente alta y que el aparato, el sistema, mida pues a una velocidad razonable. Y la calefacción se va a conseguir mediante una resistencia de calefacción. La resistencia de calefacción pues se controla la corriente media que va a circular por aquí y así controlamos la calefacción que tenemos aquí. Es decir, cuando se aumenta la corriente media en la resistencia esta, calienta más, calefacciona más, y cuando se disminuye la corriente media, se calefacciona menos. Entonces, el integrado que controla el funcionamiento de la sonda lambda y en función de las condiciones de funcionamiento del motor, carga del motor, pues el calculador, que es este, controla la corriente media. Es decir, vamos a tener un cable gris. El cable gris va conectado a positivo de red. Va a un terminal de resistencia de calefacción y luego la salida de la resistencia de calefacción va con un cable blanco y va a la UCI, a la unidad de control de motor. En la unidad de control de motor entra un pin y va a una etapa de potencia
que aunque está hecha de transistores, yo lo he representado como un interruptor virtual. Y este interruptor virtual lo que está es abriéndose y cerrándose. Cuando esté cerrado pasará corriente a masa y cuando esté abierto no pasará corriente. Va al calculador y se descarga a través de una línea de masa del calculador. Para comprobar este circuito, pues nosotros comprobaremos con el osciloscopio, uno, que tenemos aquí tensión de alimentación de red, y luego, si pinchamos entre este punto con el osciloscopio el canal y la masa de ese canal la ponemos a negativo, pues cuando el interruptor está abierto, lo que ocurre es que como aquí en el blanco, en el gris, tengo alimentación de positivo, al estar abierto en este terminal tendré 12 voltios, luego estaré a 12 voltios, todo el tiempo que el interruptor está abierto. Y en el momento que el interruptor se cierra, este punto se pone a masa, luego aquí se pone a potencial cero, luego me bajará a cero, y estará un cierto tiempo en cero, y volverá a abrirse, y así sucesivamente. Ahí tengo que ver una onda cuadrada, ¿correcto? Y cuanto más tiempo esté conectado, la calefacción será más intensa, la corriente media más intensa, y cuanto menos tiempo esté conectado, la calefacción será menos intensa y la corriente media será menos intensa. Bueno, pues ahora, sin más, vamos a pasar al vehículo y vamos a hacer todas estas mediciones con el osciloscopio. Bueno, pues os voy a explicar cómo vamos a medir y a verificar lo que os estuve explicándoos ahí en la pizarra. Los colores que os di son los colores que el fabricante pone en la construcción de la sonda, no los colores que el fabricante de la sonda, no los que pone en la instalación del vehículo. Es decir, los cables que van a la sonda son estos. Aquí tenemos el rojo, este es amarillo, este es blanco, este es gris y este es negro. Entonces vamos a comprobar primero el amarillo, que es la tensión de referencia. Y en el amarillo lo que tenemos que ver es un voltaje de 2,5 voltios respecto a masa y que no ha de variar. Voy a utilizar el canal A, el negativo lo pongo a masa y el positivo del canal pincho en el segundo, que es este. En el segundo, empezando por aquí. Ahí. Y lo ponemos en marcha. Bueno, voy a detener la lectura para que trabaje el filtro. Ahí tengo la tensión que estoy midiendo en ese terminal respecto a masa. La estoy filtrando para quitar el ruido, siempre captura el ruido de las bobinas de encendido, y si cojo la barra de medición, ahí tengo los 2,5 voltios. Ahí tengo los 2,5 voltios de tensión estabilizada. Y es la tensión que va a tomar como referencia para analizar todas las mediciones. Luego, en ese cable amarillo, tenemos que tener una tensión fija de 2,5 voltios. Ahora vamos a medir la tensión de bombeo. La tensión de bombeo la tenemos en el cable rojo. Vamos a medirla respecto a masa. El cable rojo es el primero. Saco la punta de medición positivo de la sonda, la de negativo la tengo a masa, y lo que hago es pinchar en él. Bueno, vemos cómo está fluctuando el valor. Bueno, voy a hacer una captura, lo voy a filtrar y os lo voy a explicar. Bueno, lo detengo ahí. Si ahora mido voltaje, mirad, aquí tengo momentos en que el voltaje es de más de 2,5 voltios, lo veis ahí. Si es de más de 2,5 voltios, lo que hace es que significa que en esos momentos está bombeando oxígeno como una mezcla pobre. Esto sería mezcla pobre. Y hay otros momentos en que el voltaje está a un valor bajo, estoy por debajo de los 2,5 voltios, esas zonas
está bombeando oxígeno con una mezcla rica. Y en función de los periodos, del tiempo que esté arriba o abajo, pues el valor medio pues será de una corriente más bien rica o una corriente más bien pobre. Por ejemplo, en este intervalo de tiempo la mezcla es más bien pobre, en este intervalo de tiempo, y bueno, en esta otra captura que tengo, por ejemplo, aquí prácticamente pues podríamos decir que está a lambda 1, es decir, está continuamente corrigiendo para conseguir, pero en realidad lo que el calculador evalúa es la intensidad media, no el voltaje. Yo lo que estoy viendo es voltaje, lo que hace es tener en cuenta intensidad media. Voy a ver la tensión de NERS, que la tensión de NERS no tiene prácticamente que variar, que es el cable negro. Ahí tengo la tensión de NERS, es de unos 2,9 voltios, que son en el canal de difusión que había entre la celda de bombeo y la celda de NERS, que entraban los gases de escape ahí. Ahí el sistema bombeaba oxígeno para mantener lambda 1, y eso traía como consecuencia que tenía que haber una tensión entre las dos caras de la celda de NERS de unos 450 milivoltios aproximadamente. Uno de ellos estaba a 2,5 voltios, como vimos. Si a 2,5 voltios le sumamos los 0,40 y pico, pues ahí tenemos los 0,90 y pico que tenemos que tener en ese terminal, que es lo que estamos midiendo ahí. Si queremos ver, por ejemplo, cómo varía, ya considerando cero el voltaje de tensión de referencia, en vez de medir respecto a masa, lo que hacemos es medir cable amarillo, Ahora, la tensión de bombeo, ahora la voy a medir considerando el negativo, pues los 2,5 voltios del de referencia. De forma que ahora veré perfectamente las excursiones que hace la tensión por encima y por debajo de los 2,5 voltios. Puedo verlos bastante aumentados si quiero. Ahora puedo ver con más nitidez las excursiones que da, no me voy fuera de la pantalla, y veo perfectamente en qué momento se está bombeando como mezcla rica o como mezcla pobre. Si ahora pues voy a hacer unas cuantas capturas y lo voy a parar y mido. Bueno, pues 0 son los 2,5 voltios, lo que está hacia arriba se lo sumamos a los 2,5 voltios. Luego estas zonas de aquí serían de mezcla pobre, y lo que está para abajo pues serían mezcla rica. Bueno, pues lo mismo, podríamos perfectamente medir incluso las oscilaciones, las frecuencias de oscilación. Por ejemplo, un ciclo de regulación aquí, entre este valor y menos de 2 segundos, y está más tiempo en la zona de mezcla pobre que en la zona de mezcla rica. Cojo negativo referencia y positivo el de bombeo. Entonces ahora estoy viendo la diferencia de voltaje entre el terminal de negativo, que es referencia, 2,5 voltios, y el de positivo. Como el terminal de referencia no varía el voltaje, las variaciones que veo son los valores que me voy hacia arriba o hacia abajo de 2,5 voltios. Por eso ahora 2,5 voltios me aparece como 0, hacia arriba me voy a valores voltajes mayores de 2,5 y hacia abajo voltajes menores de 2,5. Entonces puedo bajar la escala y puedo ver las oscilaciones de la sonda mucho más aumentadas y con más claridad. Parecida como la vería una de salto, pero nada tiene que ver con una de salto por lo que expliqué antes. Ahora estamos verificando la calefacción de la sonda. Entonces os voy a explicar cómo verificaríamos la calefacción de una sonda. En caso de que fallara la calefacción, la sonda no mediría bien, se generarían códigos de error que tendrían que ver con la calefacción de la sonda, y pues con esta verificación que voy a hacer podríamos perfectamente saber cuál podría ser el origen de un funcionamiento deficiente. Bien, mirad, en el canal A, es este de aquí, tengo cogido
la tensión de alimentación de la calefacción de la sonda. Entonces, la tensión de alimentación de la calefacción de la sonda, pues está en unos, de valor así promedio, unos 13,33, que es la tensión de red que tengo el vehículo en este momento. Es decir, si la tuviera muy por debajo de la tensión de red, pues tendría unas caídas de tensión muy importantes. Si os fijáis aquí, tengo unos momentos en que desciende ligeramente, ¿lo veis? Desciende ligeramente. Esos son caídas de tensión en positivo, en la línea de positivo, es decir, me pasa a un valor mínimo de 13,11 y esa caída de tensión se produce cuando la corriente en el circuito es máxima. Fijaros, esto que veis aquí en el canal B, tengo el negativo, los voltajes, los potenciales de control de tensión de la calefacción por negativo. Como había explicado en la explicación que hice anteriormente, cuando el interruptor ese virtual que hay dentro del calculador está abierto, aproximadamente el voltaje es el mismo que en la alimentación. Es decir, este intervalo de tiempo está abierto, este intervalo de tiempo está abierto, este intervalo de tiempo está abierto, es decir, cuando el voltaje está arriba, está abierto. Cuando se conecta a masa, el potencial tiene que caer aquí y me voy casi a potencial de masa. Tengo una ligera caída de tensión, una pequeña caída de tensión máxima en la línea de negativo. Estoy menos de medio voltio por encima del valor de masa, pero bueno, tengo una ligera caída de tensión. Y por lo tanto, este intervalo de tiempo, el interruptor está cerrado y está pasando corriente. El interruptor está cerrado y está pasando corriente. Es decir, el ciclo que hace es aquí abierto, aquí cerrado, aquí abierto, aquí cerrado. Podría medir frecuencia, ahí es el periodo, y serían unos 100 hercios. Es decir, está abriendo y cerrando unas 100 veces por segundo. Cuanto mayor sea el tiempo que esté conectado abajo, cuanto mayor sea este tiempo con respecto a este, quiere decir que más tiempo está conectado, la corriente media será mayor. El canal C, tengo corriente hinchada con una pinza amperimétrica. Bien, lo primero que vemos que la corriente sigue la forma de una onda cuadrada perfecta, al contrario que nos ocurre con las bobinas, que se formaban aquella especie de dientes de sierra. ¿Y eso a qué es debido? Bueno, pues que una resistencia eléctrica no retarda ni la desaparición ni la aparición de la corriente. Cuando yo conmuto una resistencia eléctrica, en el momento que aparece el voltaje, la corriente inmediatamente se crea a su valor máximo y cuando la desconecto, desaparece rápidamente. Por eso, cuando estoy controlando corrientes controladas por PWM en resistencias eléctricas, tengo que ver una onda cuadrada igual que la onda de control, ¿correcto? Vemos que cuando está el pulso abajo, que es cuando se cierra el interruptor, la corriente está arriba y el valor máximo de la corriente es de unos 2 amperios, ¿lo veis? El máximo, que viene mandado o determinado por el valor de la resistencia eléctrica. Vemos que precisamente que cuando alcanza el valor máximo de corriente, esos 2 amperios, se produce esa caída en positivo. Es decir, cuando no pasa corriente, aquí no hay caída en positivo, hay un poco de caída en positivo cuando está pasando corriente. Lo que tenemos que ver es que no es excesiva la caída de tensión en positivo, ni excesiva la caída de tensión en negativo. Si fueran caídas de tensión excesivas, pues sería un problema de resistencias en la línea, resistencia en terminales, resistencias de contacto, lo que fuera. Bueno, pues esto es la verificación que haríamos en la calefacción de una sonda lambda controlada por PWM. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.